Bueno, ahora sí. De vuelta, buenos días a los que entraron en los últimos minutos. Bienvenidos a otra de estas charlas de sábados para conectar. ¿Por qué sábados para conectar? Porque estamos muy conectados con todo el mundo desde nuestras casas isolados o desde nuestros lugares isolados, pero no sé cuán conectados estamos con lo que nos pasa a todos nosotros, a cada uno de nosotros, con lo que me pasa a mí, con lo que te pasa a vos. Entonces hay como un exceso de conexión hacia afuera y una falta de conexión hacia adentro. Por lo menos eso es lo que noto conmigo. Que hay mucho dando y atendiendo y reacomodando y falta tiempo para ver qué me pasa, cómo estoy, para hacer una pausa para mí. Entonces, si bien esta es una invitación a conectarnos, por Zoom en este caso, virtualmente, el propósito de esta charla y de este espacio es que puedan conectarse cada uno con sí mismo y ver cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo. Para los que no me conocen, muchos ya me conocen porque ya hay muchos fans de los sábados para conectar, pero me llamo Alan, tengo 50 años y trabajo con dos organizaciones principalmente. Una se llama Executive Forums, que trabaja con líderes empresarios y los ayuda a que estén bien, justamente para que ese bienestar decante sobre bienestar de cientos de personas que trabajan con ellos, de sus equipos, y a su vez ese bienestar decante en cientos de familias que son parte de esos equipos. Entonces hoy más o menos puedo decir que tengo unos 400.000 empleados. Ninguno es mío, pero si los líderes de las compañías están bien, ese bienestar llega a cientos de empleados y a cientos de personas que cohabitan o conviven con esos empleados o con esos equipos. Y el otro rol que desempeño en el mundo profesional es desde una compañía que fundé que se llama Autobox y que trabaja ya no solo con líderes empresarios, sino también con líderes académicos, militares, sindicalistas, científicos, con ministros, con legisladores, con jueces, con líderes del sector social. Y es una iniciativa un tanto, diría, altruista y que tiene que ver con una falta que yo le veo a nuestro país y creo que a muchos países de la región. Acá hoy hay gente, veo que gente de Uruguay, gente de Buenos Aires, pueden poner en el chat de dónde son, pero veo gente de México. Pero yo creo que toda nuestra querida Latinoamérica está un poco partida y creo que es muy importante que el valor de estar juntos esté por encima del valor de estar de acuerdo. Y hoy, cuando yo no estoy de acuerdo, no estoy más junto. Y eso nos separa y eso hace las grietas. Y creo que se puede, y de hecho hace 2 o 3 años que formé estos grupos con líderes que están todos invitados a formar parte de estos grupos. Y lo que se arma es un espacio muy amoroso y muy rico de crecimiento, con mucho compromiso, con mucha confianza, con compasión, que es la empatía llevada a la acción. Y bueno, me da mucho placer trabajar en las dos cosas que estoy trabajando. Como que son como me dan mucha energía, me gusta, me entusiasma, es mi pasión. Pude alinear lo que hago con lo que quiero, con lo que siento en ese aspecto de mi vida. En otros tengo que seguir trabajando, pero estoy trabajando también. Y este espacio, entonces, ahora le voy a pasar la palabra, después de estos 5 minutos que uso yo, a Adela Sáenz Cavia. Muchas gracias, Adela, por acompañarnos hoy a todos y por venir a compartir este tema tan importante. El título que le pusimos es Gestionando nuestras emociones en tiempos complejos. Y hace unos 6 años, cuando empecé a estudiar un poco de inteligencia emocional, me di cuenta que era más importante el coeficiente emocional que el coeficiente intelectual. Y el coeficiente emocional se mide en 5 dimensiones. Se mide en una dimensión que es cómo reconozco yo mis emociones. ¿Qué hago cuando reconozco esa emoción? Estoy triste. ¿Qué hago con la tristeza? Estoy enojado. ¿Qué hago? A veces soy bueno reconociendo,
A veces soy malo reconociendo, a veces soy bueno haciendo algo con lo que reconozco, a veces soy malo haciendo algo con lo que reconozco. Después, ¿cuáles son mis motivaciones? Y la segunda parte de la inteligencia emocional de este coeficiente mide cómo reconozco yo las emociones en los otros, porque somos seres sociales y estamos con otros. Cómo conecto con las emociones de los otros, y la cuarta o la quinta sería qué hago con eso que le pasa a los otros. Entonces, tener esa capacidad o esa inteligencia que se mide y se entrena, y digo esto, se mide y se entrena porque yo me acabo de hacer un test la semana pasada de inteligencia emocional y me dio un resultado distinto que hace 5 años cuando me lo había hecho. Y en la medida que uno entrena esas cosas, las puede ir mejorando. Así que me da mucha alegría tener hoy a Adela. Adela la conozco hace mucho tiempo, y cuando hoy hablábamos un ratito antes de que entren ustedes, le decía que me da mucha alegría de este cambio que yo veo que hizo en su vida. Desde que yo la conocí, cuando allá trabajaba, creo, en Molinos Río de la Plata, ahora me va a corregir, y llegó hasta acá. Entonces, no hablo más, le paso la palabra a Adela. Gracias a Linin, una organización que empodera mujeres que nos está acompañando en estos eventos, y gracias a todos por estar acá. Y Adela, te paso el micrófono y vos manejás la charla. Bueno, gracias, Alan. Buen día a todos. Un gusto conocerlos virtualmente. A muchos igual veo caritas de gente conocida. Bueno, es como vos decís, ¿no? A mí me parece, siempre pongo un poco, al iniciar estas charlas o estas conversaciones, mi ejemplo, no porque sea un ejemplo, sino porque creo que muestra que se puede recorrer un camino y que este aprendizaje es posible y que este entrenamiento del que hablabas es posible. Como decías, yo vengo del mundo corporativo, trabajé 25 años en empresas, en áreas de asuntos públicos, de gestión de crisis, y justamente, bueno, en mi última asignación, que fue en Molinos Río de la Plata, me daba cuenta todo el tiempo que tenía muchas frustraciones, como, bueno, podemos tener todos en nuestros ámbitos laborales, sea una empresa, sea una organización social, sea estemos en política, es decir, más allá del área en el que uno trabaja o vive, bueno, todos experimentamos cosas y, como decía Alan, hacemos algo con esas cosas que experimentamos. Lo que a mí me sucedía era que me daba cuenta que las herramientas que tenía para hacer cosas con eso que sentía se me quedaban cortas, ¿no? Entonces empezaba, de la frustración pasaba al enojo, y el enojo no me dejaba pensar demasiado bien. Obviamente eran situaciones puntuales cuando uno, bueno, como vieron que pasamos, atravesamos por muchas emociones en el día, en el mes, en la vida. Entonces, bueno, empecé a estudiar y a leer estos temas, primero por una inquietud personal y un interés personal, y empecé a ver que servían, que eran útiles, que a mí me estaban dando resultado, y entonces, bueno, me fui metiendo más y terminé 10 años después haciendo esto que estoy haciendo ahora, que es, bueno, más que charlas, yo en realidad hago talleres y trabajo más como en la práctica. A mí me gusta pensar que la inteligencia emocional, como recién decía Alan, son competencias que se entrenan, y es como el ejercicio físico, como cualquier actividad que uno requiere un aprendizaje, necesita recurrencia y práctica, y necesita verla en términos de un proceso, ¿no? O sea, uno, si es una persona que, por dar un ejemplo, no se enoja mucho frente a determinadas situaciones, no es que solo con la determinación, es como dejar de fumar, como los hábitos, o sea, no es que yo digo voy a dejar de fumar y dejo de fumar, no, o sea, requiere un esfuerzo, como decía, una recurrencia, intentar, ver qué funciona, ver qué no funciona, fallar, volver a arrancar, y todo eso sucede cuando trabajamos la gestión de las emociones. Como también decía Alan recién, la inteligencia emocional como concepto, digamos, es muy amplio, ¿no? Tiene muchas dimensiones, él mencionó las 5, y dentro de cada una de esas dimensiones hay muchas competencias. Entonces es un concepto muy complejo, como es el concepto de emoción en sí mismo, ¿no? ¿Qué es una emoción? ¿No? ¿Qué es una emoción y para qué sirve? También me gusta empezar por el principio, y digo, ¿para qué sirven las emociones? Y en realidad las emociones son muy importantes en nuestra vida. Primero, no podríamos no tenerlas. Venimos con eso, o sea, es como venimos con
venimos con emociones. Y es algo que además traemos de los animales, y es lo que nos une. De hecho, el primer investigador que trabajó sobre investigar las emociones de una manera científica, porque por supuesto la filosofía viene tratando sobre las emociones del 600 a.C., ¿no? Pero el primero fue Darwin, que en su búsqueda por identificar nexos entre los animales y los hombres, detectó que las emociones eran una de esas cosas, y él fue el primero que describió lo que hoy llamamos las emociones básicas, que si vieron Intensamente las conocen, la película, porque todos los que tienen hijos seguro la vieron, y los que no tienen hijos o nietos también la vieron, porque es una película muy famosa. Bueno, está hecha sobre la base de las emociones básicas, que Darwin detectó y se estudió mucho, aunque ahora hay debates exactos sobre cuáles son, bueno, que las compartíamos con los animales, ¿no? Entonces, venimos con eso, ¿no? Y por supuesto, como sucede con todo, tenemos más desarrolladas algunas que otras, y yo puedo ser más bueno haciendo una cosa y vos más bueno haciendo otra. Y como venimos con eso, también es importante validarlas, ¿no? Una cosa que a mí me pasaba estando en el mundo corporativo es que me daba cuenta que lo emocional era mala palabra. O sea, de hecho, es casi un insulto. O sea, no te lo dicen como un insulto, pero cuando vos reaccionás un poco más allá de lo políticamente correcto, te dicen, sos muy emocional. Y no está bueno ser muy emocional. No es que te están diciendo, vamos, bien, vos podés. No, te están diciendo, eso lo tenés que cambiar, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho entender, primero, por qué estaba tan mal percibida la cuestión emocional. Y en parte es porque es como ese gran debate que hay histórico entre emociones y lo que es emocional y lo que es racional. Y muchas veces en las organizaciones, en muchos espacios, lo que prima es lo racional. Y está bien, o sea, yo no digo que esté mal, digo que lo que se trata es de generar una alianza, en todo caso, entre las dos cosas, porque cuando hablamos de gestión de las emociones, de lo que hablamos es de esa alianza entre la parte emocional más instintiva que tenemos con la capacidad que tenemos las personas, y que ya no tienen los animales, de reflexionar sobre lo que estamos haciendo con lo que sentimos y hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, en realidad es una alianza. Pero a nivel del mundo corporativo, a mí me parece hasta hoy, ¿no? que es muy importante empezar a mostrar que es con las emociones que llegamos hasta acá. En general, si uno ve, y eso también, como decía Aaron, está muy estudiado hoy en día, que hay muchos investigadores y con las neurociencias mucho más investigando estos temas y dándonos como herramientas, como más información, como más concreta, más validada. Se sabe muy bien que las personas que tienen éxito, obviamente habría que definir qué es éxito, pero que les va bien en sus trabajos, que en sus estudios, los chicos que progresan en sus estudios más rápido, en realidad por ahí tienen un IQ bueno, seguro también, pero sobre todo tienen estas herramientas emocionales, las saben manejar bien, tienen, o porque alguien les enseñó, o porque tienen esa competencia más bien innata, porque algunos las tienen innatas, y las aprovecha mejor, ¿no? Entonces, como indicador de éxito, Daniel Goleman siempre dice eso, el indicador de éxito más importante es la inteligencia emocional más que el IQ, porque si vos tenés un IQ muy, muy alto, pero sos muy, muy, no sé, te enojás muchísimo, y cada vez que te enojas haces un desastre, en realidad hasta bloqueas tu propia capacidad intelectual, ¿no? Entonces, un poco con gestión emocional lo que hacemos es generar esta alianza. Y mostrar que las dos cosas tienen su valor, y que cuando las hacemos trabajar juntas somos mejores en lo que queremos hacer y nos sentimos mejor, porque eso también, ¿no? ¿Para qué todo esto? Y para estar mejor nosotros y con nuestros vínculos, ¿no? Porque todas estas cosas que hacemos individualmente tienen un impacto en los demás, como las que hacen los demás tienen un impacto en nosotros. Entonces es como un intercambio permanente en el cual el bienestar lo generamos a través de aprender sobre estas cosas, ¿no? Después, bueno, una cosa que me parecía interesante es, bueno, recién decíamos, ¿no? Cuando uno toma decisiones, por ejemplo, cuando uno toma decisiones que en general cree que las toma muy racionalmente, bueno, ahora hay muchos estudios que nos vienen a traer la noticia
para algunos muy llamativa, de que en realidad la gran mayoría de las decisiones, sobre todo las más importantes de nuestra vida, entre ellas, por ejemplo, con quién nos vamos a casar, o con quién nos vamos a juntar, o con quién vamos a vivir, son desde lo emocional más que desde lo racional, ¿no? Entonces, de nuevo, esa alianza es clave. Y cuando hablamos de gestión emocional, bueno, como Alan habló de las 4 dimensiones, no sé si, no quiero profundizar en eso, pero por ahí las repaso, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional estamos hablando básicamente de 4 o 5 cosas, así como titulares les estoy tirando, ¿no? Después esto da para una gran profundización. La primera tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Con mi autoconocimiento, como decía Alan, ustedes, todos los que están en los grupos con él, lo trabajan mucho, reflexionar sobre mí mismo, sobre las cosas que a mí mis disparadores, mis descarriladores, qué cosas me hacen bien, qué cosas me hacen mucho mal, o no las sé manejar, como reflexionar sobre mí mismo, y ahí nosotros ponemos, en educación emocional, ponemos la conciencia emocional, no solo los hechos, los actos, sino también las emociones que están atrás que dispararon esos actos, o esos movimientos, digamos. Entonces, primero un poco sobre mí. Luego lo que sería la gestión, ok, ya reconocí que a mí me pasa todo esto, ¿cómo hago para generar mejores resultados en función de las acciones que tomo? Una cosa que nosotros usamos mucho en educación emocional es entender como una escalerita, ¿no? Con los chicos lo usamos como una escalerita, pero también sirve para los adultos, que es, una cosa es lo que sucede, lo que pasa en el mundo, no sé, ahora estamos con el coronavirus, sucede el coronavirus, no tenemos mucha injerencia para cambiar el coronavirus, es lo que hay, como dice Miguel Espeche, que lo escucharon hace un par de semanas, es lo que hay, y tenemos que manejarnos con eso que hay. Entonces, una cosa es lo que sucede. Otra cosa es lo que yo siento con lo que sucede, ¿no? Que también hay algunas cosas que yo siento con lo que sucede que son más emoción propiamente dicha, es decir, más instintivo, es mi reacción instintiva, corporal, humana, de reacción frente a lo que sucede. Por eso cuando estamos hablando, por ejemplo, del coronavirus, la angustia, la desesperación o la ansiedad, son cosas naturales que tenemos, que sentimos las personas, en relación a algo que nos pone como en jaque, como nos dicen, che, acá alerta, hay un problema, ¿no? Hay una situación que te genera alerta, entonces tu cuerpo reacciona con eso, ¿no? Entonces, como es muy importante darle como cabida, bueno, eso está sucediendo. Después la tercera escalerita es lo que yo hago con lo que siento, con lo que pasa. Y ahí estamos hablando de gestión emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno instintivamente siente, por ejemplo, miedo, y no, para salir del coronavirus, digo, no sé, yo desde chiquita le tengo miedo a los perros. Veo un perro a lo lejos, y ya siento miedo. O sea, es como se me accionan en mi cuerpo, en mi emocionalidad, una cantidad de marcadores que, alerta, alerta, hay un perro, hay un perro. Entonces, como esas alertas que yo recibo son las que son más instintivas, ¿no? Mi cuerpo avisándome que hay un potencial problema, ¿no? Hasta ahí es como la emoción más pura, pero yo después puedo trabajar sobre esa emoción, y ahí es donde entra la alianza con mi parte racional, y es cómo hago para reflexionar sobre, mirá, es un perrito, que es un perrito medio cusquito, que te das cuenta que está medio muerto de hambre y que lo único que quiere, o sea, como, ¿no? Entonces ahí empiezo a reflexionar sobre eso que siento. Entonces ese sería como el tercer escalón. Incluso cuando reflexiono sobre eso que siento, también pongo en dimensión, ¿no? Por ejemplo, sí, estoy en esto del coronavirus, estoy angustiado, qué va a pasar, qué va a pasar con mi empresa, cómo vamos a manejar el crédito, bueno, todas las cosas que están sucediendo y que yo tengo una reacción instintiva, emocional, y cuando lo llevo a esa tercera instancia, más racionalizar o reflexionar sobre esa emoción, entonces ahí es donde empiezo a jugar con herramientas que tengo. Si yo no me tranquilizo y no trato de generar, por ejemplo, calma en mí mismo, es muy difícil que yo pueda tomar decisiones más asertivas con la misma información de la que disponía antes. O sea, no cambió nada. Lo único que cambió es que yo estoy más tranquilo, escucho más a otros, tomo más opiniones, mi cuerpo también está más tranquilo, entonces no me manda todo el tiempo señales físicas de te duele acá, te duele allá, ¿no? Todas las cosas que nos pasan.
Entonces ese sería como el tercer escaloncito. Y lo último, el resultado. Obviamente logro cosas diferentes si yo acciono a un nivel o acciono a otro, ¿no? Bueno, esta escalerita la conté para hablar muy rápidamente de algo que decimos que es la gestión emocional. La tercera, como decía Alan, es más lo que nosotros llamamos la autonomía emocional. ¿Cómo hago para yo no estar dependiendo solamente de que vengan las buenas noticias de afuera para yo sentir bienestar? Ser yo mi promotor del bienestar. Yo con otros, por supuesto, ¿no? Acá siempre estamos hablando que, como decía Alan, somos seres sociales y siempre es con otros. Pero que tener como un repertorio de cosas que yo sé que me generan bienestar y que las puedo activar cuando las necesito, porque por ejemplo necesito calma y entonces necesito hacer, todos sabemos algunas cositas que hacemos cuando necesitamos bajar, ¿no? Entonces, y eso que llamamos autonomía emocional es muy importante y tampoco se enseña mucho, ¿no? Nos enseñan poco de, bueno, sé vos tu promotor, que no, de nuevo, no sé vos individualmente, porque a veces esto de la inteligencia emocional tiene un tinte medio individualista y que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es mucho más fructífero, valioso y más cuando es con otros, ¿no? Y el otro me devuelve algo que yo lo veo y lo veo en el otro y lo tengo yo, ¿no? Y es como un circuito, ¿no? Y aprovecho lo que los otros me están mostrando para yo crecer como persona y tener más bienestar. Y a la vez devolverle al otro cómo puede tenerlo, ¿no? Por eso, como decía Alan, tiene tanto impacto por ejemplo, en nuestros empleados, si estamos en una empresa, cuando nosotros nos sentimos bien o mal. Seguro a todos les pasó, bueno, si son jefes, dueños, son los promotores, pero el tono emocional de una empresa, de una familia, la marca mucho el líder de la familia, el líder, o los líderes de la familia, el líder de la empresa. Si el dueño de la empresa, el líder de la empresa, llega, esos días vieron que a todos nos habrá pasado, a mí me pasa mucho, abría la puerta, entraba, lo veías llegar por el pasillo y le veías la cara y ya sabías cómo iba a ser todo el día. Bueno, eso, ¿por qué? Porque las emociones son muy contagiosas, entonces si la persona que lidera, en general las personas con las que estamos, pero el líder en ese sentido tiene como una responsabilidad mayor, ¿no? Y bueno, y la última parte de las 4 dimensiones es lo que Alan llamaba, que lo llamamos más competencias sociales, es con el otro. Ahí está la empatía, ahí está, bueno, la escucha, todo lo que tiene que ver con las competencias de relación, ¿no? Así que bueno, esas son como las dimensiones que uno tiene que tener en cuenta, y también pensar que en cada una de esas 4 cositas que dije hay un montón de cosas, no sé, en autonomía está la autoestima, por ejemplo, que da como para, bueno, 5 o 6 charlas, ¿no? Porque es como la resiliencia, que también está en autonomía, entonces son como muchas, como imaginan, por eso es tan complejo reflexionar sobre lo que sentimos y sobre nuestras emociones, porque es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Recién hablábamos con Alan antes de entrar, que cuando hablamos de emociones, en general la gente, cuando vos le preguntás cómo te sentís, no sé, yo les pregunto a ustedes cómo se sienten, en general la primera respuesta automática, salvo que sean, alguna gente no, pero bien, mal, y como yo digo, los elevados emocionales, bien o querés que te cuente, ¿no? Entonces ahí decís, uy, acá hay un tema. Pero en general somos medio binarios, y como decíamos con Alan, están las emociones básicas, que esas son esas 6, que ya, bueno, hay 6. Hay alguien que abrió el micrófono, que no, Juan José, ahí está. Las básicas, entonces, hay 6, que son ya un montón. Pero saben que en el diccionario de español, hay un diccionario español que contempla que hay 200 y pico de emociones descriptas. O sea, hay mucho, nuestro bagaje emocional es muy amplio, entonces por eso cuando hablamos... Me silenciaron. A ver ahí estamos. Cuando hablamos de gestionar todo esto no es sencillo, ¿no? Pero es posible. Una de las cosas que quería traerles, un poco antes de ya, como lo último que les traigo, y después si quieren, Alan, abrimos un poco al intercambio, es también en gestión emocional usamos mucho acrónimos. ¿Vieron? A veces los acrónimos son como ayuda a memorias, muchos están diseñados en inglés, y por eso el que les traje hoy está en inglés, pero no importa, porque ya vamos a inventar uno en español, que en eso estoy. El acrónimo es RAIN, lluvia, ¿no? Y son 4 palabritas que nos ayudan, yo ahora les voy a invitar, no a que cierren los ojos, eso, sino que, bueno, mientras yo voy contando el acrónimo,
vayan tratando de individualmente pensar o reflexionar sobre algo que hayan sentido últimamente o que estén sintiendo, o algo que los haya dejado incómodos de cómo resolvieron una situación determinada. Y entonces vayan repasando conmigo ese acrónimo en función de alguna experiencia personal, ¿no? Para también llevarlo al campo más práctico, que es lo que, cuando hablamos de educación emocional, hablamos de práctica, ¿no? Es como el chico que está aprendiendo a escribir. Si no practica la A, no le sale la A. Bueno, lo mismo con esto. Entonces el acrónimo RAIN, el primero, la R, es reconocer. Reconocer lo que estoy sintiendo. Eso también es una cosa que no hacemos tan habitualmente, como decía recién, reconocer y ponerle un nombre. Lo que estoy sintiendo es, lo primero que vengo, estoy enojado. Por eso las emociones básicas, que son las más instintivas, son las primeras que en general reportamos, ¿no? Como, estoy enojado. Pero si yo reflexiono un poquito más, tal vez el enojo está generado porque en realidad estoy frustrado, porque algo no está saliendo, o porque estoy ansioso, porque no estoy pudiendo manejar bien algo, o porque las cosas se me están yendo de las manos y eso a mí me genera enojo. Entonces, como ese ponerle nombre a esa emoción, pensar que más allá de las emociones básicas, como decía, del enojo, de la que estén pensando, bueno, ¿qué puede haber atrás? ¿No? ¿Qué emoción hay un poco más profunda que me está generando tal vez ese enojo? Y a lo mejor sí es enojo, punto, pero en general hay como una cadena emocional, ¿no? Entonces, primero reconocerlo, ponerle un nombre, decirnos primero a nosotros mismos, esto que estoy sintiendo es esto, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Ahí pongo un paréntesis, porque también es importante que cuando lo quiero trabajar con otro, no sé, por ejemplo, es con un reporte mío en la empresa, es con mi marido, es con mi hijo, yo cuando quiero generar luego esa conversación, que es donde está siempre puesto el acento, ¿no? Que no hablamos lo suficiente, no conversamos lo suficiente, pero antes de llegar a la conversación, como ven, hay un montón de otras cositas que está bueno hacer antes, ¿no? De reflexión. Entonces, primero reconozco la emoción y le pongo un nombre. Esa es la R. La A, que es la más importante y la que menos hacemos en general, es la aceptación. Acepto que estoy sintiendo esa emoción. Estoy muy desesperanzado. Y claro, nos cuesta aceptar, por ejemplo, emociones como la desesperanza, porque decís, ¿cómo hago? Una vez que la acepto, ¿viste? Entonces trato de reprimirla y no es eso, y vamos a seguir adelante, ¿no? Y a veces desde el motor de la acción, como, y en realidad la aceptación de una emoción, es decir, esta idea de decir, sí, esto nos está pasando, que en este momento del coronavirus a mí me parece una de las cosas que está faltando, porque hay mucha gente que es muy bueno eso, lo que voy a decir es muy bueno, por ejemplo la psicología positiva la trabajamos mucho, es muy bueno, esto de pensar en positivo, eso es muy bueno y muy valioso, pero primero antes de yo pensar en positivo, tengo que darme un lugarcito para lo que estoy sintiendo realmente, ¿no? Y estoy sintiendo angustia, y es angustia, y no me gusta estar con angustia, pero si no la acepto, muy difícilmente pueda fluir a otra emoción más positiva, ¿no? Entonces la aceptación es muy importante. Y también es muy importante cuando trabajamos con otro, cuando tenemos hijos, bueno, esta idea de ayudar a los otros a que reconozcan y acepten las emociones que están sintiendo. Porque bueno, no solo nos cuesta a nosotros, les cuesta a todos, ¿no? Nos cuesta a todos. Entonces, y cuando yo soy jefe, aceptar que los otros están sintiendo emociones distintas a las que siento yo también es muy importante. O si soy mamá de un hijo y digo, ¿cómo puede ser que se sacó un 8? ¿Cómo puede ser que esté enojado? Un 8. ¿No? Pero bueno, está sintiendo enojo porque sacó un 8 porque él en su expectativa tenía un 10. Y punto. Entonces yo en vez de decirle, no te angusties por eso, no te enojes, en realidad lo que tengo es que ayudarle a decir, a ver, como acepta que ese enojo, porque así vas a poder entender y reflexionar para que la próxima vez, en vez de enojarte porque te sacaste un 8, lo celebres y seguro eso te va a dar pie para que la próxima te saques un 9 porque no vas a estar como tan pendiente, porque la gestión de las expectativas, como imaginarán, tiene mucho que ver con nuestras emociones y con nuestra respuesta emocional, ¿no? Entonces, el acrónimo, vuelvo, R, A, aceptación. El tercero es la I,
investigar, indagar, es, bueno, cuando yo siento esta emoción, ¿cuándo la he sentido antes? ¿No? Esa es la parte bien de gestión, de reflexionar. ¿Cuándo la he sentido antes? Cuando la sentí antes, ¿qué cosas hice? ¿Qué cosas hice que no funcionaron? Hice esto, pero no generé, tuve un mes sin hablarme con algo, 10 días o una hora, no sé, no funcionó. Entonces eso tengo que ver cómo hago para mejorarlo. O esto sí funcionó, entonces, bueno, tengo que ver cómo hago para repetirlo la próxima vez que me suceda, no sé, por ejemplo, un enojo. La otra cosa que está bueno en la indagación es ir al cuerpo, que es algo que también hacemos muy poco. Acá hay alguna gente que es muy especialista en eso. Ir al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué señales me está mandando mi cuerpo? Que yo pueda registrar con anticipación de esto que me pasa en mi cuerpo es un antecedente que yo ya sé que es lo que viene antes de que me enoje, por ejemplo. O ya me estoy enojando. Lo que pasa es que en general cuando llamamos enojo es cuando ya estamos en una línea roja. A veces hacemos un termómetro para esto con los chicos también, ¿no? Cuando ya estás en una línea roja, pero en realidad el enojo empezó mucho antes, ¿no? Entonces, ir al cuerpo y registrar las señales que me manda, que de nuevo, como no somos muy corporales y no usamos el cuerpo como una herramienta a nuestro favor, muchas veces no lo usamos, entonces conectar con el cuerpo y después lo otro, darle bola, ¿no? Si me está doliendo la cabeza y tengo una migraña hace 3 días, y debe ser algo, ¿no? Debe ser que el cuerpo me está queriendo decir algo. Entonces, en esa indagación ir al cuerpo. La otra cosa que a mí me gusta de la indagación proponer es cómo hacen otros para gestionar eso. Por ejemplo, la angustia o el enojo o la emoción que hayan traído a su memoria. ¿Cómo hace? ¿Hay alguien que yo conozca que lo hace muy, que hace, ¿cómo hace? Qué bueno, mira cómo hace este tipo, o esta chica, o esta señorita. ¿Por qué? Porque tenemos que estar también muy atentos a un recurso que ya también es un recurso concreto, que es lo que yo llamo nuestros maestros emocionales, ¿no? Personas que no hacen todo bien, pero esto lo hace muy bien. Esto es muy, mira qué bueno cómo hace. Entonces, aprender de esas personas, ¿cómo hacen? ¿No? Incluso si las conozco, si es alguien cercano, incluso si es mi jefe, hasta generar una conversación de, ¿por qué cuando te enojás vos nunca reaccionás? ¿Por qué cuando te enojás vos tenés la capacidad de mantener la calma y eso te mantiene lo que a veces llamamos frío, que en este caso está bueno, es como, bueno, si yo me mantengo, no la frialdad del freezer, sino la frialdad de decir, hay que tomar una decisión muy difícil, mantener la calma es eso que llamamos frío, ¿no? Entonces, preguntarle a otros y usarlos, como en el buen sentido, como nuestros maestros emocionales. También ser muy conscientes que nosotros somos maestros emocionales de otros, sobre todo de nuestros reportes, de nuestros hijos, ¿no? Mi hijo me ve cómo yo me manejo cuando estoy nerviosa y él es lo que aprende sin que nadie le diga nada y sin que él sea consciente de que eso es lo que hace cuando uno está nervioso. Entonces seamos muy cuidadosos con eso. Y en RAIN, el último, digamos la N, es no identificarse. Cuando yo me enojo, yo no soy enojo. Yo estoy enojada porque algo pasó. Y ese enojo en mí es válido, porque para mí eso que pasó es algo que me genera enojo. Y por eso cuando hablábamos de la aceptación tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, para mí esto genera enojo. El tema es, vuelvo a la escalerita, ¿qué hago con ese enojo? Pero el enojo en sí mismo está bien, ¿no? Entonces, no, pero no me identifico, no soy siempre así, ¿no? Yo a veces pongo, para dar el ejemplo de la no identificación, también un ejemplo de mi hijo, que él cuando era chiquito decía que soy lento, todo el tiempo decía soy lento, soy lento. Y claro, como saben ustedes, cuando uno se va repitiendo esos mantras negativos y los positivos también, eso ahora ya las neurociencias nos lo han confirmado, nos van como grabando eso, y entonces empezamos a ser como decimos que somos, ¿no? Entonces yo le decía, no es que sos lento, te cuesta cuando la maestra copia algo en el pizarrón muy largo, copiarlo en el tiempo que ya te da antes de que borre. Pero es muy puntual, o sea, ¿no? En otras cosas, no sé, de hecho ahora está estudiando una cosa que tiene que ver con matemática, es un avión en eso, el pibe te hace un cálculo mental en un segundo. Pero a veces nos pasa a nosotros mismos que nos identificamos con la emoción. Entonces, tomar distancia y decir, yo no soy eso, ahora lo estoy atravesando, no soy eso. Bueno, ese es un poco el acrónimo RAIN,
que espero que les sirva y que si lo pudieron ir, aunque sea un poquito haciendo con algo que hayan sentido, que estén sintiendo en este momento, ya lo pueden como también ir poniendo en práctica, ¿no? Porque todas estas cosas de educación emocional, si uno no las pone en práctica, no, o sea, en la teoría son divinas, pero llevarlas a la práctica es más complejo. Bueno, no se hablan porque ya son y 38, me excedí un poco. Si quieren que, no sé cómo lo ves, que si hay alguna pregunta. Yo no estoy viendo todos los comentarios porque a veces cuando hablo me cuesta ver. Soy multitasking, pero no en eso. Bueno, a ver, primero, bueno, gracias Adela por esta introducción y ahora lo que les propongo, porque en estas charlas son para esto, no para que sean como un video de YouTube que pueden ver en cualquier momento, sino también para indagarse, para entrar en ustedes y también para hacer preguntas. Acá hay una pregunta de Mónica, de México, que dice, no me quedó claro qué es la N, la de no identificarse, si lo puedes volver a explicar. Y si quieren me van escribiendo preguntas por el chat y yo se las voy pasando a Adela, así mantenemos el orden. El no identificarse, Mónica, y bueno, y los que si no lo expliqué muy claramente, es cuando yo, en general, cuando las personas sentimos muy vivamente una emoción, sobre todo una emoción, esto no lo aclaré, pero es un buen momento. Las emociones son todas buenas, valiosas y necesarias, y son lo que nos trajeron hasta acá como especie. Por eso las validamos. Sin embargo, algunas emociones nos generan malestar, no estamos bien sintiéndolas, aunque sean necesarias, la tristeza, el enojo. Y otras emociones nos generan bienestar, la alegría, la calma, y entonces son las dos necesarias y valiosas, pero bueno, unas quiero quedarme un ratito más, otras quiero salir más rápido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no identificarse, en general nos referimos más a esas emociones que no nos generan bienestar. Y si yo, por ejemplo, estoy atravesando una situación muy compleja, por ejemplo, voy a llevar un ejemplo más extremo, pero me parece importante para el ejemplo. Si yo acabo de tener una pérdida muy importante y estoy en duelo, y estoy muy triste, está bien, es necesario estar triste. Pero bueno, no estoy cómoda, no es lindo, ¿no? Es como que uno no se siente bien estando triste. Ahora, vos, si estás atravesando una situación así, vos no sos la tristeza, vos sabés adentro tuyo que vos tenés alegría, que vos podés recuperar cosas que a lo mejor en este momento no las estás pudiendo sentir porque la tristeza es más fuerte, más importante, pero que vos no sos eso, ¿no? La frase que a mí me gusta es que la usamos mucho es, vieron que la gente cuando te dice, cuando se va de mambo con algo, te dice es que yo soy así. Lo decía yo, ¿no? Lo decimos todos. Yo soy así. Bueno, no sos así. Eso es la no identificación. Vos estás sintiendo eso, pero no sos eso. Y eso es muy importante, esa distinción es muy importante entenderla, porque cuando estamos muy tomados por una emoción que no nos genera bienestar, creemos que no vamos a poder salir y que nos vamos a quedar a vivir ahí. Entonces, en ese momento es donde tienen que recordar la N. No, yo no soy eso. Yo puedo sentir otras cosas si me doy el tiempo y si acepto esto que estoy sintiendo ahora para poder pasar otra emoción. No sé, Mónica, si quedó más claro. Sí, Ahí Gustavo hizo así. Acá me contesta Mónica que muchas gracias, que sí, que quedó claro. Genial. Bueno, hay varias preguntas, vamos a ir compartiéndolas. Acá dice, esta es difícil, para mí por lo menos, dice, ¿hay alguna sigla tipo RAIN para integrar ego y conciencia? Wow. Mira, claro, el tema del ego es un tema que tiene su... Claro, no, bueno, imagínate, además tantos autores de la filosofía y de la psicología que han escrito sobre eso, es muy complejo. A mí en lo que hace a las emociones, a la educación emocional, una cosa que yo siempre digo, y no sé si bien a qué se refiere la pregunta, pero voy a entrar por ahí, en todo caso me van dando más pautas, es como que si nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos sintiendo, y no, por ejemplo, hacemos el RAIN, ¿no? Lo aceptamos, etc., es muy difícil que podamos generar cambios, ¿no? A veces la palabra cambios como que tiene una impronta, pero en cómo lo vamos a sentir la próxima vez, en cómo lo vamos a administrar la próxima vez, ¿no? Entonces, para mí tiene ese acrónimo que recién les decía, ahí Henry me da hace un comentario también, y se lo vi justo que entró,
como que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y a generar esa conciencia de lo que nosotros hacemos cuando sentimos esto. También, pero no es solo el ego, es decir, lo que nos ayuda a tomar conciencia, a conectarnos con eso, muchas veces son los otros. Entonces, por eso siempre hablamos de que la gestión de las emociones es en relación. Si yo me quedo en mí mismo, ahí sí estoy en una cosa de ego que además hasta puede estar muy mal retroalimentada, porque puedo ser que yo digo, sí, acepto esto, y esto me pasa por esto, y no es eso. Viene tu marido y te dice, no, mira, te explico, es por esto. Viene tu hija y te dice, no, mira, te explico, es por esto, y vos decís, ah. Entonces, esa toma de conciencia no solo es en mí misma, por eso el reino está bueno porque es la partecita que me quedo en mí, pero no me quedo solo en mí, voy a los otros y también los aprovecho de espejo, ¿no? ¿Viste? Eso tiene que ver con cosas muy diversas, como que si muchas personas me empiezan a decir, o me van diciendo, vos en ciertas situaciones haces esto, no está bueno, bueno, tengo que prestar atención, aunque mi ego me diga, no, son ellos, que no entienden, ¿no? O sea, por eso es con el otro. No sé si... Seguro, Gracias, te digo, Adela. bueno, da para hablar horas, pero... Pero vamos a seguir con las preguntas, así vamos atendiendo las dudas o las inquietudes de varios. Acá dice, ¿cómo gestionar en este momento a mi equipo médico que trabaja muy cerca del COVID y faltan insumos, falta protección? Y escribe, esto lo escribe Adriana, dice, las emociones de muerte y contagio, que entiendo que la emoción en todo caso será el miedo o la angustia, o no la muerte y el contagio, pero la pregunta es cómo gestionamos en este momento un equipo médico que está enfrentando estas cosas, si tenés alguna idea. Bueno, hay ahora como algunas profesiones que están en una situación mucho más extrema, ¿no? Por eso cuando decimos que las emociones en realidad lo que son es un reporte que nos hace nuestro cuerpo, una alerta, un indicador de que algo que está pasando muchas veces afuera. O sea, a veces soy yo que me lo imagino, pero a veces está pasando. En este caso, con el coronavirus, con el COVID, está pasando y es grave la situación. Y los equipos médicos están muy expuestos, no solo físicamente al contagio, a la muerte, como decía la persona esta, que no recuerdo el nombre, pero además, eso que está pasando a nivel físico, también emocionalmente es muy válido. Están agotados, están frustrados porque no tienen todo lo que tienen que tener. Entonces, el cuidado de... Yo trabajé mucho con médicos y con enfermeros, es difícil en el sentido de que esa exposición es real y que las herramientas emocionales de que disponemos para atravesar eso son... a mí me gusta usar mucho una frase que es de Viktor Frankl, seguramente muchos de ustedes la habrán leído, ¿no? El hombre en busca del sentido, y tiene otros libros, pero ese es el más famoso. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es cuando ya no, la dice mejor él, pero como cuando ya no se puede hacer nada, nos queda trabajar con nosotros mismos. En realidad, claro, la respuesta que tengo, o la idea que tengo para esta persona es como elevarse, ¿no? En ese sentido, la resiliencia es un concepto que funciona mucho en muchos ámbitos hoy en las empresas, en el ámbito médico, que es esa capacidad que tenemos las personas de sobreponernos aún de las situaciones más adversas y aún cuando creíamos que ya no teníamos más resto, ¿no? Entonces, un poco a los médicos, enfermeros, lo primero que me sale decirles es que se tienen que cuidar, que es muy probable que los demás no los cuidemos todo lo que haga falta, porque los necesitamos. Entonces hay una partecita que se tienen que cuidar ellos, ¿no? Como muchos efectores de salud, o toda la gente que está trabajando en el ámbito social, con todo el tema de la alimentación y de la gente que está en vulnerabilidad social, están muy al extremo, muy, muy al extremo. Entonces tienen que estar muy atentos a cuidarse un poquito, a dormir, a tratar de dormir, a darse un espacio, a comer bien, cosas muy simples las que digo, pero dormir, comer, son fundamentales para la gestión emocional. Si yo no dormí, no comí más o menos bien, ya sé que es muy difícil en el ámbito médico, pero hacer ese esfuercito por el autocuidado, ¿no? Después la otra cosa que se me ocurre en relación a eso, que tiene que ver con la resiliencia y que me parece que es muy importante y muy de Viktor Frankl, es cuando tenemos un propósito, una cosa que va más allá, un sentido de nuestra existencia que va más allá, que no es necesariamente Dios, es decir, una idea de
de que hay algo más grande que yo, que cuidar o por lo que trabajar, como en este caso la salud de la humanidad. O sea, es como que hay muy pocas cosas tan grandes como esas, ¿no? Es como un momento muy especial. Me parece que eso también es a veces una cosa que nos puede ayudar, o que los puede ayudar a, bueno, es por esto, ¿no? Esto va a estar en todos los libros, ¿no? Esto va a ser algo que además nos va a, no sé, nos va a cambiar como sociedad. No sabemos cómo, pero sí, que cambiar nos va a cambiar seguro. Entonces, como hay, tomar contacto con eso más grande que yo, que me puede como a veces, ¿no? En resiliencia lo usamos mucho porque justamente a veces no hay otra cosa, solo pensar en algo más allá de mí y en conectar con lo que yo puedo hacer todavía en esa situación. Gracias, Adela. Y te agrego, Adriana, me parece que también es importante, atando un poco con la pregunta que decía Gabriel antes, que la gente que trabaja en tu equipo o en este equipo de exposición, que pueda elevar su conciencia y aprender y participar de estos cursos. Yo estaba hablando el otro día con gente de salud mental del Hospital Italiano que están empezando a dar charlas, se está empezando Mucho, a mucho. ofrecer más recursos de estos. Uh-huh. Entonces, cuando hay más recursos, hay más posibilidades, cuando hay menos recursos. Hay un libro también que les recomiendo a todos que se llama Emotional Equations, Ecuaciones Emocionales, de Chip Conley, y está bastante bueno, especialmente para gente que es bien sistémica y que bien racional. Por ejemplo, Chip dice que dice desesperanza es igual a sufrimiento menos sentido. Y esto lo saca justamente del libro de Hombre en busca del sentido, de Viktor Claro. Frankl. Entonces, si yo tengo desesperanza es porque estoy sufriendo. Entonces, si sufro 10 y tengo sentido 1, mi desesperanza es 9. Ahora, si yo incremento el sentido de lo que estoy haciendo, ayudando a pacientes, luchando contra el COVID, aportando a un mundo mejor, en la medida que haya más conciencia de ese sentido, baja el nivel de desesperanza. Es una ecuación. Es muy bueno el libro, se lo recomiendo y Sí, tiene está bueno. tiene Muy para bueno ansiedad. sí, está muy bueno. Y la Digo, otra cosa que se me ocurre también que puede servir para las empresas, que veo que también es también el sentido de comunidad, ¿no? De pensar y experimentar que no estamos, que no soy yo solo, que es con otros. Y esto también es una cosa que es muy de la resiliencia, ¿no? Las personas resilientes tienen muy metido este concepto, esta idea de comunidad, de red, ¿no? Y de que no estoy solo. Y si, por ejemplo, no sé, el otro día hablaba con una chica que está en una situación de esas y me decía, es que llego a casa y no tengo qué comer, porque llego tardísimo, o sea, y vos me decís que coma y no hay comida, la heladera está vacía, y entonces yo le decía, bueno, ahí vas a tu red, ahí vas a tu red, y le pedís a tu mamá, que no la podés ver, pero porque vive en otro lado, que te pida un globo, o bueno, no quiero hacer publicidad, pero una empresa y que te mande la comida para cuando vos estás llegando. Y eso significa pedir ayuda, significa un montón de cosas que a veces a los médicos, a las personas que trabajan así, como que son como muy fuertes, bueno, también a veces les doy como pequeño tip, consejito, que tiene que ver con un concepto más profundo de red, de ser muy conscientes de la red en estos está bueno, momentos. buenísimo. Acá hay una pregunta de Marta, de Colombia, que dice, cuando somos maestros emocionales para los más cercanos, ¿cómo ayudamos cuando están en una situación compleja, por ejemplo, de miedo o de desesperanza ante esta crisis? Un poco se contestó, pero por ahí me recuerda un poco también a lo que decía Miguel, ¿no? Cuando hay gente que por ahí tiene un problema más complejo, más, no de una emoción algo más temporario, sino algo más patológico, Ujú. y bueno, que si nos metemos en el pozo a sacarlo, o celebramos afuera del pozo y que salga, porque depende de ellos. No sé si se acuerdan de la charla de Miguel, los que han estado acá, pero bueno, no sé si querés agregar algo a esto, Adela. Sí, bueno, sí, lo conozco como lo dice Miguel y esa es una, obviamente cuando se habla de empatía, hay mucha confusión respecto a qué es la empatía y muchas personas creen que la empatía, eso creo que era lo que decía Miguel el otro día, es meterse en el pozo con el otro y eso no, porque si estamos los dos en el pozo no salimos ninguno de los dos, entonces estar afuera del pozo y ayudar a tender la mano al que está abajo o como dice Miguel, hacer la fiesta afuera, puede ayudar a que el otro, bueno, vea como la luz al final del túnel. Por supuesto que todo esto que estamos hablando, esto lo aclaro porque me parece importante, es para
las personas que ya están en una patología, el abordaje es distinto, ¿no? Esto por las dudas lo aclaro, porque si estás en una depresión, todo esto que te estoy diciendo, bueno, no alcanza, necesitas ir a un médico, a un psiquiatra. Pero en el caso que plantean, lo que me parece que una idea más que se me ocurre, además de esto que decía Miguel, es acompañar. Es decir, muchas veces, esto lo vemos cuando estamos acompañando a una persona que está en duelo. No sé, un ejemplo que yo tuve, ¿no? Se le muere un hijo a una mamá amiga. ¿Cómo hago? No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y en realidad sí puedo acompañar. Puedo estar ahí, puedo, sin tener que decir demasiado, ¿no? A veces yo viví muchos años de la comunicación y siempre digo, la comunicación está sobrevaluada. A veces no hay que decir nada, hay que estar ahí nomás. ¿No, Henry? Hay que estar ahí. Entonces, eso es otra cosa que tal vez se me ocurre, además de lo que había dicho Miguel, ¿no? Como ser conscientes nosotros mismos de que el acompañar es hacer algo. No es que no estoy haciendo nada, estoy acompañando, estoy ahí para el otro. Sí. Y el otro sabe que estoy ahí, se da cuenta, aunque a lo mejor en el momento no parezca. Esto lo sabemos de la gente que ha experimentado duelos muy profundos, que después cuando te dicen cómo, porque desde la resiliencia lo estudiamos mucho, es cómo saliste, todo el mundo, desde los sobrevivientes de los Andes hasta, dice, siempre había alguien ahí para mí. O sea, yo sabía que había alguien ahí para mí, sabía eso, aunque a lo mejor ni siquiera era físico, ¿no? Que eso también es importante. Para estar ahí no es simplemente estar físicamente, ¿no? Y el ejemplo de los Orientes, los Andes, a mí me gusta porque uno de los que estaba ahí para Parrado era su papá, que no estaba ahí, estaba en Uruguay. Ahí había un uruguayo que estaba en Uruguay, pero él lo tenía acá, estaba para él, ¿no? Entonces, también a veces esto, cuando hablamos de maestros emocionales, siempre doy el ejemplo de que no necesariamente tiene que ser alguien que físicamente yo estoy viendo ahora, puede ser, como digo siempre el mismo ejemplo, mi abuela, que murió hace muchos años, que es mi maestra emocional para la valentía. Y yo cada vez que requiero valentía, visualizo a mi abuela. De verdad lo hago y funciona. Entonces, bueno, no sé cómo llegué hasta ahí, me perdí. No, no, Pero está bien. bueno, creo que acompañar, ¿no? Acompañar. Sí, y agrego algo que me pasó con mi terapeuta y me dijo, me hizo darme cuenta que a veces tenemos que pasar por esas emociones. No es cuestión de salir del estado de frustración, de tristeza, de enojo o de incomodidad. A veces hay cosas que nos incomodan y parte de la vida es bancarla. Claro, sí. Hay que bancarla, hay que llevarla. Es parte de nuestro recorrido, no es cómo me lo saco de encima, que muchas veces trato de hacerlo, les doy fe. No, Bueno, y tal cual, y si te fijas, Alan, es por eso yo lo que recién decía de la psicología positiva, que es muy valiosa y tiene herramientas muy útiles que nosotros las usamos muchísimo, pero primero hay que bancársela. Y hay situaciones que, como decías, hay que atravesarlas y hay que atravesarlas, ¿no? Entonces, ahora, esa bancársela es lo que yo llamaba aceptación, esto está pasando claro. y esto no va a o sea, no va a cambiar la situación. Y yo tengo que aceptar que voy a estar atravesando esa situación, por ejemplo, esa tristeza, esa angustia, la voy a estar. Ahora, no me dejo vencer por la angustia, ¿no? Ahí es donde empieza la gestión, si querés, técnicamente. Es decir, bueno, la voy atravesando. Y a veces, otra cosa que dice Miguel Espeche, pero bueno, no lo dijo creo el otro día, es, y voy caminando, sigo caminando. O sea, no es que no paro de caminar, sigo caminando, aunque la angustia la sigo teniendo. La realidad es si me dejo conducir por la angustia o si yo la conduzco aunque esté ahí siempre, ¿no? Es como, bueno, la angustia está y yo sigo caminando y sigo haciendo cosas, y si mi empresa tengo que despedir a 10 personas, obvio, ¿cómo no voy a estar angustiada? Imagínate, encima son 10 que los reconozco. Si no tenés angustia, tenés un problema. Entonces, ahora que la angustia la puedas ir sobrellevando y bancándotela, ¿no? Sí, en criollo. Bueno, hay un montón de preguntas y hay no montón de minutos restantes. Acá dice si puedes hablar un poquito más de autonomía emocional. Sí, la autonomía. Igual, nada, te voy a dar 2 preguntas más y después Sí, quiero ser sí. respetuoso con el horario tuyo y con el horario de todos y bueno, que se queden con ganas para el sábado que viene.
Sí, o pero para otro, vamos a claro. ver, claro. La autonomía emocional, mira, lo primero es, porque yo lo dije así muy rapidito, la cosa más importante que está dentro de la autonomía emocional, así, de nuevo, es técnicamente una definición, después lo importante es que lo vivamos, ¿no? Es la autoestima. Que no hablamos mucho, no hablamos de eso, y que hay mucha necesidad por trabajarla, por desarrollarla, en los chicos y en nosotros. Y sabemos que la autoestima está muy vinculada con la relación que tuvimos con la figura maternante, ahí me puse técnica, con la persona que nos cuidó de muy chiquitos, sobre todo de 0 a 3 años, pero se puede desarrollar toda la vida. O sea, no es que, listo. De hecho, hay ejemplos en resiliencia, que es otra de las competencias de la autonomía emocional. Hay muchos ejemplos de chicos que, habiendo atravesado situaciones muy complejas desde 0 a 3 y de 0 a 15, pudieron salir adelante y son personas de bien, con bienestar, ¿no? Hay un experimento, vieron que a veces esto que está pasando con el coronavirus es un gran experimento global, ¿no? Que nadie pidió, pero bueno, está acá. Hay otro experimento que es tremendo, que es un país de atrás de la cortina, de lo que era atrás de la cortina de hierro, ahora no me acuerdo bien cuál, pero eran esos países que los chiquitos los tenían en orfanatos, ¿no? Ahí en Dulce Montón, con una cantidad de deficiencias realmente tremendas, desde alimentos, y ese experimento tremendo que se estudia mucho es, de esos chicos, hubo un grupo que se quedó en esos países y, a ver, salía adelante. Y hubo un grupo muy grande que fue adoptado por distintas familias europeas, sobre todo británicos, en el caso que se estudió mucho. Y los chicos de base habían tenido las mismas situaciones, las mismas vulnerabilidades, hasta grandes, ¿no? Hasta casi 10 años, 12 años, y la realidad es que los que después fueron queridos, cuidados, apreciados, salieron adelante. O sea, lo que quiero decirles es, la autoestima se trabaja toda la vida y es una de las cosas y la otra es la resiliencia, que eso también está muy de moda la palabra, pueden googlear, hay muchas cosas para leer de resiliencia muy lindas que nos ayudan en momentos como estos que la podemos trabajar, ¿no? Eso sería otro, por ejemplo, otra competencia de la autonomía. Pues la psicología positiva es otra, ¿no? El optimismo, todo eso. Pero bueno, no era trato de ser rápido. Sí, bueno, estamos en tiempo. Pregunta Michelle de Bolivia, eh, ¿cómo se puede hablar de aprendizaje, o si se puede hablar de aprendizaje emocional y cómo definirías el tema de aprendizaje emocional? Y con esta pregunta vamos a ir cerrando para respetar a todos la puntualidad de nuestros encuentros. Claro, sí, hay aprendizaje emocional. De hecho, yo trabajo en una cosa que se llama educación emocional, porque creemos, y hay mucha evidencia científica cada vez más, de que que podemos realmente desarrollar esas competencias. Por eso las llamamos competencias emocionales técnicamente, porque son cosas que podemos desarrollar, no son cosas que vengo o no con ese talento. Obviamente algunas personas tenemos más desarrollado unos y otras otros, y si te cuesta mucho hablar en público, por decir una cosa media vana, pero si te cuesta mucho hablar en público, que sería una competencia, la competencia comunicacional, algunos lo tienen muy innata y otros muy adquirida, pero hay adquirida, y es con la práctica. Por eso yo hablaba de la educación emocional, es muy importante, todo esto que venimos hablando, la recurrencia, ¿no? Verlo en términos de proceso, esto no sucede en un minuto, esto lleva tiempo, ¿no? Por eso hay que ser muy consciente y muy en términos de proceso, y por último no desesperanzar cuando no nos sale, porque cuando a veces nos pasa que decís, no sé, es mi experiencia personal, yo que me enojaba cuando me frustraba, empezaba bien, iba bien, ¿no? Varias situaciones que decía bien, mira cómo la manejé esta, cómo estoy aprendiendo, qué crack, no sé qué, y de repente, ¡fu!, me venía un huracán y la hacía la de antes. Entonces ya, no, ¿ves que no sirve? No sirve esto, no sirve. Bueno, ahí es donde tenés que decir, sí sirve, hay que, como cualquier error, uno aprende de él, bueno, me levanto y sigo caminando. Bueno, buenísimo. Creo que me quedaron preguntas, les pido disculpas no nos da el tiempo en una hora, pero estos son salpicadas de espacio para conectarnos con nosotros. Y bueno, llegaron algunas gotitas, espero a cada uno de ustedes, para regarlos y para que florezcamos en encontrarnos un poquito más.
estoy súper agradecido, Adela. Me llegan mensajes sobre tu calidez y la verdad que me encanta haberlo hecho. Y bueno, y veo que hay, o por lo menos tuvimos, ahora hay 86 personas, pero tuvimos 90 inscriptos y 89 en el Zoom, lo cual es increíble, porque en general de 100 inscriptos tenés 60, ¿no? Así que de a poco es como que se va armando el público interesado en esto y está bueno que se vaya filtrando y que se vaya acomodando todo. Así que muchas gracias a todas, a todos. Hay gente de vuelta de Bolivia, de México, de Colombia, de Perú, de Buenos Aires, de Bariloche, de todos lados. Y nada, si quieren pueden abrir los micrófonos para saludarnos. Nos vamos a despedir y de vuelta 1.000.000 de gracias, Adela, por habernos hoy dado un poquito de luz con todo esto. Gracias, Alan. Muchas Espectacular. gracias. Gracias.